¿Qué tal a todos? Un gusto saludarlos. Muy buenas tardes. Continuamos con los videos de PLC y continuamos con la lógica de control para programar en escalera en los PLCs a través de la lógica de verdadero y falso. ¿Sí? Recuerden en el video pasado, que es en el video de PLC 3, ¿sí? Ahí vimos cómo hacer esa lógica, donde hicimos toda la lógica con contactos normalmente, en los contactos de entrada del PLC, conectamos todos los contactos abiertos. Ahora lo vamos a hacer con puros contactos cerrados y vamos a ver cómo es la lógica en la escalera de la programación entre verdadero y falso, ¿sí? Bueno, como ustedes pueden recordar en el video pasado, les voy a quitar esto para que se pueda visualizar bien. En el video pasado vimos de dónde sacaba el programación de escalera, ¿sí? La programación de los contactos, operación por contactos, y era del arranque y paro de un motor, ¿sí? Si ustedes observan y le damos seguimiento, el contacto de la sobrecarga normalmente es cerrado, lo pusimos aquí cerrado, después el botón de paro cerrado, luego el botón de arranque normalmente abierto y la bobina que es Q1. En paralelo con el botón normalmente abierto de arranque estaba la bobina, el contacto de la bobina KM1, y en este caso pues aquí está en paralelo igual, ¿no? El contacto de la bobina. Después seguimos con otra línea, está el contacto Q1, que es este, está abierto, y la lámpara, que esta es la salida Q2. Y después el contacto normalmente abierto del relevador de sobrecarga, que es este. Aquí es abierto y aquí también lo pusimos como abierto, que entra, que se pone a la entrada del PLC. Y la salida es una lámpara, que es esta. Y prácticamente, si ustedes observan del diagrama de control electromecánico, sacamos los contactos, el diagrama de escalera de los contactos, de operación de contactos para la programación del PLC tal cual, ¿sí? Recuerden eso, ¿no? Y sencillamente pues veíamos o comprobábamos la lógica de la programación entre verdadero y falso. ¿Cómo se hacía eso? Recuerden, muy simple, ¿no? Es muy sencillo. Recuerden que yo comparaba el contacto, ¿sí? Y preguntaba y lo comparaba con los contactos de los PLCs, ¿sí? De la conexión, por ejemplo, aquí yo tengo el PLC, puse puros contactos abiertos, independientemente de cómo lo metimos en el programa, ¿sí? Entonces yo preguntaba lo contrario, si es un contacto normalmente cerrado, preguntaba lo contrario, es decir, preguntaba el contacto de I1, que es este que está aquí, yo preguntaba si estaba aquí cerrado, yo preguntaba si estaba abierto, o sea, se pregunta contrariamente. Lo voy a hacer rápidamente. El contacto I1 está normalmente abierto y yo verificaba, si está abierto, lo comparaba con lo que está conectado en el PLC, entonces es verdadero, ¿sí? Preguntaba lo contrario otra vez ahora en la entrada I3, el contacto de la entrada I3 está, como aquí está cerrado, preguntaba lo contrario, está normalmente abierto y lo comparaba con la entrada I3 del PLC, sí está abierto, verdadero. Y aquí, por ejemplo, la entrada I5 preguntaba lo contrario, ahora como está abierto, le voy a preguntar si está cerrado. El contacto de I5 que está en el PLC conectado está normalmente cerrado y veo, no está normalmente cerrado, por eso aquí es falso. Como estaba falso, recuerden que para que Q1 sea verdadero, todo tiene que estar en verdadero, la línea, ¿sale? En este caso, como hay un solo falso, pues por eso Q1 es falso, ¿sale? Estos son independientes, los contactos de la Q1 son independientes. Entonces aquí es falso, 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 ¿sale? Y aquí otra vez en la entrada I1, aquí está cerrado, pero aquí en la programación está abierto y se pregunta también cómo es entrada el contacto I1 que está conectado al PLC. Ahora como está abierto se pregunta si está cerrado. El contacto de I1 que está conectado al PLC está normalmente cerrado y verificamos, no, está abierto, por lo tanto es falso y por eso la salida es falso. Esa es la lógica de escalera de la programación para puros contactos normalmente abiertos. Y ahora lo vamos a hacer con contactos normalmente cerrados. ¿A qué me refiero con las entradas cerradas? Que vamos a ponerlos ahora todos estos de las entradas encerrados, ¿sí? Es decir, con la programación del PLC nosotros podemos tener, por ejemplo, un botón normalmente abierto, pero a través de la programación podemos hacer que esté cerrado. O bien un botón normalmente cerrado, a través de la programación del PLC podemos hacer que funcione como un abierto, ¿sale? Entonces, en el video pasado, del PLC 3, vimos todos estos abiertos. Ahora es con puros cerrados, ¿sale? Entonces, ¿qué se hace aquí? ¿Sí? Bueno, como ahora todos los contactos de las entradas son cerrados,
Ahora vamos a entrar, vamos a cambiar las entradas contrariamente que tenemos aquí en nuestro diagrama de contactos que hicimos, que sacamos del diagrama de electromecánico, ¿sale? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí está. Basándonos en esto, cambiamos los contactos cerrados por abiertos y los abiertos por cerrados. Por ejemplo, la entrada I1 aquí está abierto, ¿sale? Aquí está cerrado. Entonces, como ahora todos mis contactos van a estar cerrados, entonces hago lo contrario. Si aquí está cerrado, aquí lo cambio a abierto, ¿sale? Ahora, si mi I3 está cerrado, ahora lo cambio a abierto, ¿sale? Ahora, si mi I5 está normalmente abierto, ahora lo voy a cambiar a cerrado. Como está aquí, lo cambia a cerrado. Las Qs no se tocan, ¿sí? Porque es un contacto, no es de las entradas, sino que son salidas. Q queda igual, aquí queda igual. Aquí Q queda igual, Q queda igual, queda exactamente igual. Pero aquí está abierto. En la entrada I1 está abierto, entonces vamos a cerrarlo, vamos a hacer contrariamente. Entonces aquí ponemos, porque es una entrada, el contacto cerrado. Y de esta forma ya me quedó la programación para las entradas todas cerradas, ¿sale? Hice lo contrario a esto, ¿no? En entradas específicamente, I1, I3, I5, I1, fue donde hice los cambios, ¿sale? Entonces aquí estaba cerrado, está abierto, estaba cerrado, lo puse abierto, estaba cerrado, lo puse, perdón, estaba abierto, lo puse cerrado, estaba abierto, lo puse cerrado, o sea, hice lo contrario y ya me quedó la programación para cuando yo tenga puros contactos cerrados, ¿sale? Eso fue lo que hice. Y ahora, bueno, vamos a ver la lógica verdadero y falso, ¿sale? Contactos cerrados en entrada totalmente cerrados. Bueno, vemos la lógica. Ya este es nuestro diagrama que acabamos de cambiar las entradas en los contactos y preguntamos, los contactos de mi entrada I1, como es abierto, vamos a preguntar lo contrario. Mi contacto I1 está normalmente cerrado, verifico la conexión de mi entrada del PLC. ¿Está cerrado? Sí, sí está cerrado, por lo tanto es verdadero, ¿sale? Preguntamos el siguiente, que es el I3, que es este que está aquí. Mi contacto está normalmente cerrado, mi contacto que está en el PLC está normalmente cerrado. Verificamos, sí, sí está cerrado, por lo tanto aquí es verdadero. Ahora preguntamos a la otra entrada. Como está cerrado, ahora preguntamos lo contrario. Mi contacto de I5 está normalmente abierto y yo verifico, ¿está abierto? No, no está abierto, ¿sí? Porque está cerrado, por lo tanto aquí es falso. Como hay un solo falso aquí en esta línea antes de llegar al Q1, por lo tanto aquí la Q1 es falso. Al ser falso Q1, aquí también su contacto de Q1 es falso. Aquí hay un Q1, por lo tanto es falso y su salida pues va a ser falso, ¿sí? Aquí hay otra entrada I1 que es la misma, aquí uno abierto y aquí uno cerrado. Y aquí preguntamos lo contrario, como está cerrado vamos a preguntar ahora si está abierto. Mi contacto de la entrada I1 está normalmente abierto, verifico en el PLC. I1 es este que está aquí. ¿Está normalmente abierto? No, no está abierto. Aquí ustedes pueden ver que está cerrado, por lo tanto es falso. Y como mi entrada es falsa, pues mi salida es falsa, ¿sale? Entonces esa es la lógica de un sistema cuando está todo mi sistema apagado, ¿sí? O sea, todos los contactos normalmente cerrados, todas las entradas cerradas. Esa es la lógica. Obviamente aquí, para si yo quisiera arrancar el motor, tendría que apretar el botón de arranque que es I5. El I5 es esta conexión. Ahora está cerrado, tengo que pulsarlo, tengo que abrirlo y aquí se va a manifestar en el I5 donde se va a hacer el movimiento. Lo vamos a hacer, su pulso momentáneo en I5, ¿sale? Hacemos el pulso, ya lo pueden ver. Entonces el pulso fue en I5, entonces yo pregunto, ¿I5 está normalmente abierto? ¿Sí? Como es cerrado, yo pregunto lo contrario. I5 está normalmente abierto, que está conectado en mi PLC y yo verifico I5, ¿está abierto? Sí, sí está abierto. Por lo tanto, teníamos esto, ¿sale? Por lo tanto, como I5 sí está, perdón, me regreso, como I5 sí está abierto, por lo tanto, sí es verdadero, ¿sale? Como es verdadero, pues obviamente toda esta línea es verdadero, Q es verdadero, y al ser Q verdadero, aquí este contacto es verdadero, aquí este contacto de Q1 es verdadero, y como aquí es verdadero, Q2 se activa y se pone en verdadero. Ahora yo aquí pregunto, ¿sale? Yo aquí pregunto, I1, como es normalmente cerrado, pregunto lo contrario, I1 en mi PLC que está conectado es abierto, y aquí es que, si ustedes ven, está cerrado, por lo tanto es falso, y aquí mi salida es falso. Ya tenemos el pulso, ¿sale? Obviamente ese pulso
es cuando yo lo tengo, ya cuando pulso esto, se va a manifestar toda esta lógica de programación entre verdadero y falso. Cuando yo lo suelte, ¿sí? Va a regresar a su estado normal, o sea, aquí ya se volvió a modificar en la entrada I5. Entonces vuelvo a preguntar, ya se regresó, ya no está pulsado. Ahora, I5 está normalmente abierto, ¿sí? Entonces yo verifico, aquí la conexión del PLC está normalmente abierto, no, está cerrado, por lo tanto se vuelve falso. Pero el motor sigue prendido. ¿Por qué sigue prendido? Porque está la línea verdadero aquí, pasa por aquí el verdadero y sigue esta línea verdadero. O sea, la línea que sigue es verdadero, independientemente que este sea falso. Por lo tanto, todo queda igual, ¿no? Queda el motor funcionando, ¿no? El motor y la lámpara verde funcionando, ¿sale? Ahora, vamos a hacer un movimiento, vamos a parar el motor. ¿Cómo se hace el paro con I3 al pulsar? Al pulsar este botón, normalmente cerrarlo, al abrirlo, se va a modificar I3 y ahí es donde vamos a preguntar si es verdadero o falso. Entonces lo hacemos, pulso momentáneo en I3, o sea, botón de paro, ¿sale? Ya tengo mis nomenclatura, ¿sale? Recuerden esto, falso, ya lo tengo. Y pulso en I3, ¿sale? Aquí está el pulso. Mando el pulso, entonces en I3 yo pregunto, ahora como está abierto, pregunto si está cerrado. En I3 de este diagrama está normalmente cerrado la conexión en mi PLC, entonces busco I3, está normalmente cerrado, falso, ¿sí? Porque aquí está abierto. Entonces aquí se modifica y se pone en falso. Al ponerse esto en falso, verificamos otra vez mi línea, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Como un solo falso que hay, aquí la salida todo se convierte en falso. Obviamente al Q1 como es falso, aquí se vuelve falso, en Q1 se vuelve falso, obviamente se apaga el falso, la Q2 y es falso. Ahora yo pregunto en I1, ¿sí? Porque aquí hay otro contacto, pero como está cerrado pregunto lo contrario, o sea, abierto. El I1 está abierto, el I1 que está conectado al PLC está abierto, no está cerrado. Si ustedes lo ven, aquí está cerrado, por lo tanto aquí es falso y su salida va a ser falso, ¿sale? Y ya paré el motor y lo tenemos en condiciones normales, ¿no? Como lo teníamos anteriormente. Obviamente nuestro contacto yo lo voy a soltar y regresa a su naturalidad, ¿sí? Entonces, y regresa a su naturalidad, ¿no? Entonces, ahora vamos a hacer una sobrecarga, es decir, la sobrecarga es cuando el motor está funcionando y aquí se va a abrir el contacto de la sobrecarga. Obviamente el relevador de sobrecarga va a percibir un sobrecalentamiento por la sobrecarga que exista, ya sea porque se quedó sin dos líneas, hay más peso, una banda no está bien acoplada, etcétera, se manifiesta la sobrecarga. Entonces aquí se va a abrir en la entrada I1, ¿sale? Pero el motor debe estar funcionando. Entonces vamos a activar el relevador de sobrecarga en la entrada I1, ¿sale? Entonces vamos a hacerlo. Entonces aquí está en condiciones normales, yo tengo que arrancar el motor, pulso I5, ¿sí? Al pulsar I5 hago mis tablas de verdadero, verdadero, es decir, pregunto yo en I5, el contacto de I5 está normalmente abierto, sí, sí está abierto, por lo tanto es verdadero y como hay puros verdaderos, aquí se vuelve verdadero, la Q1 verdadero, obviamente al ser verdadero Q1 el contacto pues cierra y prende Q2 y ahora aquí pregunto otra vez, si I1 está normalmente abierto, que está conectado en el PLC, no está cerrado, por lo tanto aquí es falso y falso, ¿sale? Así, obviamente, al pulsar ese botón se manifiesta esta nomenclatura de verdadero. Cuando suelto, o sea, vuelvo a estar en su estado normal, vuelvo a preguntar en I5 si aquí está, en este contacto que está conectado al PLC, está normalmente abierto y la respuesta va a ser que es falso porque aquí está cerrado, entonces aquí se vuelve un falso. Ahora sí, ya el motor está funcionando en condiciones normales, arrancó el motor, ¿sale? Ahora, ¿qué pasa si hay una sobrecarga? Es decir, se abre este contacto del relevador de sobrecarga que está conectado a la entrada del PLC. Entonces, como está conectado al I1, yo pregunto, I1 que está conectado al PLC está normalmente cerrado. Como está normalmente cerrado, no es verdadero, por lo tanto no pasa nada. Pero ¿qué pasa si se abre? Si hay la sobrecarga. Entonces vuelvo a preguntar, I1 que está en la entrada I1 del PLC está normalmente cerrado. No, no está normalmente cerrado. Si ustedes lo ven, se acaba de abrir por una sobrecarga. Entonces, por lo tanto, como no está cerrado, o sea, está abierto, aquí va a ser falso. Falso. Obviamente, al ser falso aquí, ya la línea que estaba aquí de verdaderos, ¿sí?
ya hay un falso, por lo tanto aquí la salida va a ser un falso, Q1 va a ser un falso, Q1 un falso, se apaga el Q2 un falso, y ahora aquí vuelve hay una entrada I1, y como está cerrado, ahora pregunto lo contrario, I1 que está conectado en el PLC está normalmente abierto, y la pregunta, si ustedes ven, aquí sí está abierto, por lo tanto aquí se vuelve verdadero, y como aquí está verdadero, pues aquí en la salida Q3 va a ser verdadero, por lo tanto, si ustedes aquí observan, la entrada de Q3, o sea, la lámpara roja ahora va a prender, que por eso está la Q3 va a prender, aquí se ve, la Q3 en la salida va a prender, y lo que es la Q1 que está en falso y la Q2 está en falso, están apagados. Aquí se puede ver en el display, ¿no? Entonces, ya ahí existe una sobrecarga que se requiere para que todo vuelva a la normalidad, que I1, ¿sí? Vuelva a cerrar, o sea, que lo restablezcan, que revisen la falla, restablecen la sobrecarga, en el rebador de sobrecarga se vuelve a cerrar y todo vuelve a su naturaleza. Para el próximo video vamos a ver lo que es la programación en bloques de este mismo circuito de puros contactos normalmente cerrado, ¿sí? Y lo vamos a convertir y lo vamos a hacer en el programa del PLC, logo de la Siemens, para poder hacer la programación del arranque y paro de un motor trifásico. Por mi parte es todo, muchas gracias. Saludos a todos.